Hola, hace ya algunos años la Suprema Corte de Justicia de la Nación explicó de forma didáctica cómo determinar si estamos en presencia de retroactividad o irretroactividad de las leyes o normas en términos de una teoría que denominó de los componentes de la norma. La Corte explicó que para determinar si una norma cumple con la garantía de irretroactividad prevista en el artículo 14 constitucional, que señala que ninguna ley debe aplicarse de manera retroactiva en perjuicio de persona alguna, era necesario partir de la base de que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia. Esto significa que si el supuesto se realiza o actualiza, la consecuencia debe producirse, lo que a su vez genera los derechos y obligaciones correspondientes a la norma de que se trate, y por tanto los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercer tales derechos y cumplir las obligaciones. Un ejemplo claro del supuesto es generar derechos para disfrutar de una pensión, y al ejercer ese derecho de disfrute se da la consecuencia. Sin embargo, la Corte advirtió que el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que en su realización ocurra de manera fraccionada en el tiempo, lo que por lo general acontece cuando el supuesto y la consecuencia son actos complejos, compuestos por diversos actos parciales. Así, para determinar sobre la retroactividad o irretroactividad de una norma jurídica, la Corte consideró indispensable determinar las hipótesis que pudieran presentarse en relación con el tiempo en que se realicen los componentes de la norma aludida, para lo cual estableció las siguientes hipótesis. 1. Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan de modo inmediato el supuesto y la consecuencia establecidos en ella. En este caso, ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o modificar aquel supuesto o esa consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad, atento a que fue antes de la vigencia de la nueva norma cuando se realizaron los componentes de la norma sustituida. 2. El caso en que la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si dentro de la vigencia de esta norma se actualiza el supuesto y alguna o algunas de las consecuencias, pero no todas, ninguna norma posterior podrá variar los actos ya ejecutados sin ser retroactiva. 3. Cuando la norma jurídica contempla un supuesto complejo, integrado por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia. En este caso, la norma posterior no podrá modificar los actos del supuesto que se haya realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previó, sin violar la garantía de irretroactividad. Esta hipótesis implica que en lo que hace el resto de los actos componentes del supuesto, que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma que los previó, si son modificados por una norma posterior, ésta no puede considerarse retroactiva. Ante ello, los actos o supuestos habrán de generarse bajo el imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las disposiciones de ésta las que deben regir su relación, así como la de las consecuencias que a tales supuestos se vinculan. 4. Igual puede suceder que la realización de alguna o algunas de las consecuencias de la ley anterior que no se produjeron durante su vigencia no dependa de la realización de los supuestos previstos en esa ley, ocurridos después de que la nueva disposición entró en vigor, sino que tal realización estaba solamente diferida en el tiempo, ya sea por el establecimiento de un plazo o término específico, o simplemente porque la realización de esas consecuencias era sucesiva o continuada. En este caso, la nueva disposición tampoco debe suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, por la sencilla razón de que tales consecuencias no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley. La referida teoría es aplicada normalmente en juicios en los que se reclama la modificación de pensiones que fueron otorgadas a la luz de normativa que posterior a su otorgamiento fue modificada, ya sea mejorando o perjudicando los derechos jubilatorios, como contratos colectivos de trabajo o normas emitidas por un legislador.
Veamos esas hipótesis en los siguientes ejemplos. Un reglamento de una empresa paraestatal estuvo vigente desde el 1 de enero de 1990 hasta el 31 de diciembre de 2015. Y a partir del 1 de enero de 2016, ese reglamento fue modificado en materia de pensiones, disminuyendo los conceptos que integran el salario con el que se cuantificarían las pensiones ahí previstas. Durante la vigencia del primer reglamento, un trabajador generó el derecho de jubilarse y lo ejerció. Posteriormente, como se dijo, ese reglamento fue modificado, lo que provocó la disminución de los montos de las pensiones. Así, si al trabajador jubilado al amparo del primer reglamento se le modifica y disminuye su pensión por aplicársele el segundo reglamento, su aplicación se considera de forma retroactiva en su perjuicio, violando lo previsto en el artículo 14 constitucional, por lo que en el juicio correspondiente deberá ordenarse el pago correcto de la pensión que disfruta aplicando lo previsto en el primer reglamento. Otro ejemplo, mismo caso. Un trabajador generó el derecho y lo ejerció durante la vigencia del primer reglamento, y al modificarse de forma posterior ese reglamento, mejoró las condiciones de jubilación de los trabajadores. En este caso tampoco procedería que le apliquen el segundo reglamento, pues el derecho de la jubilación lo generó y ejerció durante la vigencia del primero. La única excepción para aplicarle el nuevo reglamento sería que éste previera su aplicación de forma retroactiva para los que se jubilaron a la luz del reglamento anterior. Otro supuesto. Un trabajador generó el derecho de jubilarse durante la vigencia del primer reglamento, pero no ejerció ese derecho de jubilación sino hasta que estaba vigente el segundo reglamento. En este caso, el trabajador no tendría derecho de obtener su jubilación conforme al primer reglamento, pues ya no está vigente, y únicamente podrá jubilarse en términos del segundo reglamento. Aquí vemos claro el ejemplo de que el supuesto se generó durante la vigencia del primer reglamento, pero la consecuencia se generó durante el segundo reglamento. La excepción a esto sería que en el nuevo reglamento se estableciera que si el derecho de jubilarse se generó en su totalidad o en determinado porcentaje durante la vigencia del anterior reglamento, el trabajador podrá jubilarse conforme al primer reglamento. Otro ejemplo de esto puede ser el derecho de pensionarse en términos de la Ley del Seguro Social o la Ley del ISSSTE, vigente en el momento que por primera vez fue registrado el trabajador en ese sistema de seguridad social, con independencia de que ese derecho lo ejerza durante la vigencia de una norma posterior, ello siempre que de manera expresa la reforma lo prevé. Así que cuando reclamen el ejercicio de derechos que se generaron en determinado periodo, ya saben que pueden acudir a la teoría de los componentes de la norma para determinar si existe o no aplicación retroactiva en su perjuicio de normas. Hasta pronto.